Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy estoy muy contento de poder saludar de nuevo en el canal a nuestro queridísimo amigo y decano de este canal, don Tristán Castell de Pinós, eh, buscador, eh, excursionista, y sobre todo viajero del interior y del exterior. O sea, ha recorrido hasta grandes latitudes en el exterior y hacia las profundidades del alma más insospechadas. Tristán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, muy bien. O sea, aquí, digamos, lo del decanato me da como un peso, digamos, de severidad y de tiempo de maduración, por Claro, decirlo de alguna forma. Y tal. claro. Pero, bueno, queda como un poco redimido por lo de excursionista, porque esto de excursionar, irse a, siempre, lo que pasa es que muchas veces he hecho excursiones demasiado verticales, ya que durante un tiempo me dediqué al alpinismo, como tú sabes, Por eso, por eso, lo, por eso. lo que es la causa de mi estado óseo un tanto vulnerado, por decirlo de alguna forma. Pero Pues nada, bueno, resistente, resistente. aguantando, sí. Sí. Como todos ustedes saben, el profesor Tristán Castell de Pinós es un autor prolífico. Entre sus obras, que ya hemos hablado aquí, está El guerrero azeta y las runas, Los esenios, La superación de la muerte, un libro escrito a la limón sobre Montecassino y un libro que acaba de ver la luz y al cual vamos a dedicar el programa de hoy, cuyo protagonista es uno de los personajes más extraños, enigmáticos y sobre los que todo el mundo dice cosas o incluso ya forma parte del acervo popular y dice, este es un Nostradamus, ¿no? Como diciendo, Bueno, tiene una gran intuición, puede ver el futuro y no es más ni menos que una biografía, un estudio, como siempre con las obras de Tristán Castell de Pinós, siempre sorprendente, sobre Nostradamus, Caminos Secretos. Es un libro que tuviste la gentileza de hacérmelo llegar y que he devorado, digamos, en nada, aunque es un libro potente, pero me ha llamado la atención por en fin, por las hipótesis que planteas y los lugares que has ido a recorrer para poder acercarte al personaje. Eh, sí, sí. ¿Cómo se te ocurrió, cómo te vino a la mente dedicarle tanto tiempo y tantas horas a Michel de Nostradamus? A ver, Bueno, explícame. la cosa fue por un tropezón fortuito y que no tiene nada que ver directamente, que pues, miraré de explicarlo muy resumido porque tampoco es una historia corta. Como tú sabes, durante muchísimo tiempo, tanto Olga como yo visitamos todo el sur de Francia, especialmente las rutas de los castillos cátaros y el enigmático Rennes-le-Château. Y entonces, bueno, en una de estas frecuentes visitas llegamos a ir cada semana. ¿Eh? Ya vivíamos en el Ampurdán y estamos un pelín más cerca y íbamos cada semana. Y nos alojábamos en una granja cerca del castillo de Montsegur, muy solitaria y que nos permitía gozar de aquel magnífico paisaje y de aquel misterio, digamos, sin estar entremezclado con energías menos deseables, por decirlo de alguna forma. Porque es muy curioso que el pueblecito de Montsegur ya se ve que tiene como una especie de maldición bíblica o papal, porque después de la persecución a sangre y a hierro y a sangre de los y fuego, por cierto, de los cátaros, pues obviamente Montsegur fue uno de los escenarios más crueles de la represión contra los cátaros, ¿no? Estará en mente de casi todos vosotros lo que ocurrió, ¿no? Y entonces, pues bueno, resulta que el pueblecito está justamente en una ladera de la montaña y el cementerio está justo en la parte alta. Es decir, que todas las energías y todas las cosas que os podáis imaginar fluyen hacia el valle, atravesando pues digamos, el idílico pueblecito, pero que tiene, digamos, este detalle un poco inconveniente. Entonces nosotros vivíamos en la parte de atrás, en una granja estupenda,
Y entonces los propietarios eran, digamos, Yves y Nicole, y el Yves era masón y francmasón. O sea, era masón, en francés era albañil y además era francmasón. Y él fue uno de los que, cuando se hizo la restauración del camino y las primeras presentaciones para que la gente pudiera acceder sin peligro al castillo de Montsegur, pues fue uno de los encargados de todo esto. Y un día, de nada, tenían dos chambres d'hôte y siempre, pues, por la mañana en el desayuno compartíamos mesa con alguna otra persona. Un día estábamos con un señor que parecía que tenía una cierta relación con ellos y empezamos a hablar de Montsegur, de si se habían encontrado cosas, que sí, que las piedras, las balas que lanzaban las catapultas y tal. Ahora hay un pequeño museo en el pueblecito que se puede visitar con alguno de estos elementos. Y entonces yo pensaba, digo, bueno, pues este castillo, casi todos los castillos católicos están construidos sobre zonas kársticas y por debajo tienen cuevas y cosas de este tipo. Y pues, se miraban entre ellos, como sabes, una cierta complicidad. Y al final, este otro señor que era le dice, bueno, explícales, díselo, hombre, que tú has... Y dice, pues sí, tuvimos que tapiar muchísimas oquedades porque hay una serie de oquedades que penetran en la montaña y algún día que queramos hablar de Montsegur os explicaré más cosas. Y entonces, pues, diles que encontrasteis allí. Hombre, no sé, ¿sabes? El DIF se defendía como diciendo, ahora me vas a hacer decir cosas que no Estaba un quiero poco decir. cortado, estaba un poco Sí. cortado. Y dice, bueno, encontramos unas figuras egipcias. ¿Cómo? Unas figuras egipcias. ¿Cómo eran? No, dice, no, eran unas figuras pequeñas egipcias. Digo, bueno, esto con que estas montañas y el país cátaro está constantemente lleno de ritualistas que van por arriba y por abajo haciendo cosas de todo tipo, digo, podrían haberlo dejado allá. Dice, lo más misterioso es que encontramos unos papiros. Digo, ¿ah, sí? ¿Unos papiros encontrasteis ahí dentro? Dice, sí, unos papiros con unos signos muy extraños y que no sabemos qué idioma ni qué representaban, ¿no? Y entonces, con que sospechábamos que tenían un cierto valor, lo enviamos a la Universidad de Toulouse y unos especialistas en lenguas orientales nos dijeron que estaban escritos en pali. ¿Cómo que escritos en pali? Allí, en Montsegur. Y entonces, sí. Y bueno, ¿y qué eran? Dice, bueno, los tradujeron y era como un libro de predicciones. Un libro de predicciones en pali, en Montsegur, bueno, totalmente increíble, ¿no? Y entonces este otro señor que estaba al lado me dijo, no, esto seguro que lo llevó Nostradamus allí. Digo, Nostradamus. Se me cruzaron a mí ahora todos los cables habidos y por haber. Un manuscrito en pali que se encuentra allí, obviamente también podría considerarse la posibilidad de que algún descerebrado hubiera dejado esto oculto en alguna de aquellas cuevas, ¿no? Pero entonces esto me empezó a llamar un poco la atención. Yo no tenía ningún tipo de preferencia por los escritos de Nostradamus. Estaban ahí, era un señor que había explicado no sé qué, que parecía que había cosas que sí y otras que no. Y entonces me empecé a interesar por el tema de Nostradamus, ¿no? Y entonces, bueno, compré los primeros libros, los del padre y el hijo von Brune, que fueron de los que se dedicaron de una forma más intensa al tema de la traducción de las cuartetas y a ponerlas en claro para que de alguna forma se pudiera deducir algo, y algunos otros autores. Pero como muchos, digamos, muchos de vosotros, quizás a ti también te habrá pasado, o alguno de nuestros video oyentes, seguramente les habrá pasado que te empiezas a pelear con las cuartetas y tal, y al final es que tiras la toalla porque no entiendes prácticamente nada, ni eres capaz de predecir nada, ni convertirte en el mago mentes maravilloso que predice todos los futuros gracias a los textos de Nostradamus. Con lo cual los libros pasaron a un cierto segundo orden, ¿no? Pero lo que me extrañó mucho es que todos los libros, de unos cuantos, de Nostradamus, pues resulta que sí, hacían alguna breve reseña biográfica, pero nada, una cosa puramente telegráfica. Y después ya todos se dedicaban al mangoneo de las cuartetas, las centurias, que si fíjate aquí sale Hitler, allá sale Napoleón, el incendio de Londres. Oye, el incendio de Londres, luego hablaremos de por qué de algunas de las cosas de las cuartetas. Y entonces, pues,
Claro, volvíamos al mismo. Hay una cantidad de textos impresionantes que intentan deducir de todo este laberinto literario, porque no vamos a hablar de los contenidos originales de las profecías de Nostradamus, digamos, tal y como él las escribió en su tiempo, ¿no? Y que después su biografía fuera que nació en Saint-Rémy, muchos no mencionan ni siquiera que eran una familia judía, que después murió en Salon-en-Provence, es decir, es aquello que nació prácticamente en un pueblo y después se murió en el pueblo de al lado, y alguna cosa más, que sí tuvo una relación con la Casa Real de Francia absolutamente inexplicable, y aquí se termina el tema. Y entonces yo empecé a interesarme un poquitín por este tema, ¿no? Y siempre estaba rondando lo de los escritos en Pali, que quizás si nos da tiempo ya llegaremos a los escritos en Pali, ¿no? Y entonces, pues bueno, empecé a buscarle alguna significación distinta. En mis visitas constantes, Olga y yo, al país cátaro y muchas veces a Montsegur, muchas veces también teníamos otro cuartel general en Rennes-le-Château, que era el Château des Dics de la Joyeuse, que es uno de los lugares, digamos, hay una energía muy fuerte, está muy relacionado con todo lo que seguramente podemos hablar hoy sobre Nostradamus y cualquier otro día sobre Rennes-le-Château y todos los misterios de esta zona que son tan absolutamente potentes. Y entonces un día visitamos el pueblecito de Alet, que está cerca de Cuixà, en occitano, en provenzal occitano. Cuissa se llama ahora francofonizado, donde está este maravilloso castillo, planta absolutamente rectangular, cuadrada, con 4 potentes torres, una en cada esquina, al lado de un río fantástico. O sea, el sitio vale la pena conocerlo. Y entonces, de pronto, vimos que había un cartelito que ponía Maison de Nostradamus. Digo, ¿el qué? Nostradamus vive aquí. Y efectivamente, el pueblo tenía en unas ruinas de una abadía una pequeña iglesia importante, digamos, no pequeña, una iglesia tipo basílica, digamos, con un volumen importante, y que curiosamente los ventanales estaban todos rematados por un sello de Salomón. Y ese mismo sello de Salomón estaba tallado en una madera, en una potente viga en la entrada de la casa de Nostradamus. Entonces empecé digamos, a oler a misterio de una forma muy intensa. Y entonces fui buscando, pero no encontraba el hilo conductor, hasta que fui encontrando autores que de alguna forma se habían planteado que lo de Nostradamus no estaba totalmente explicado. Y bueno, un fragmento de aquí, un fragmento de allí, un libro que conseguí, otro libro que citaba a otro libro. Entonces empecé a tener una teoría sobre el Nostradamus. Porque claro, en un principio, vamos, casi todas las biografías admiten que era un vidente, que entraba en trance. Hay algunos que son muy, digamos, mucho más atrevidos, como David Owason, que dice, bueno, ya lo pone en un lenguaje más contemporáneo, es que tenía acceso a los registros acásicos, ¿no? Eso que ahora está de moda. Caray, Así, toma, a lo bruto. Y todo esto. Bueno, y entonces, pues era un señor que de cuando en cuando se ve que se le cogía una pájara porque miraba una especie de recipiente hecho en un material brillante, probablemente pues debía ser cobre, esos recipientes de aquellos tiempos con agua, y entonces al mirar todo esto entraba en un trance y entonces empezaba a ver cosas. Y bueno, pero claro, vamos a ver, ver cositas como para escribir las centurias y las cuartetas y escribirlo de la forma que lo escribió, pues claro, seguía siendo un misterio. Porque claro, este señor, ¿cómo escribía? Escribía en latín, escribía en griego, escribía en francés antiguo de aquel tiempo, que todavía no había llegado la normalización ortográfica y cada autor escribía un poco de cada palo, o escribía en provenzal. ¿Qué es lo que escribía? Pues señores, él escribía en todo, pero en todo a la vez.
Es decir, en sus escritos mezcla el provenzal con el francés de aquella época, palabras en latín y en griego, palabras escritas al revés, cosas que no se entienden y después también alguna, digamos, presencia de una lengua casi perdida. Bueno, hoy en día también el provenzal se puede dar casi por perdido, al menos en el uso cotidiano, el picardo. Y dices, bueno, a ver, este hombre, ¿qué es lo que estaba intentando hacer aquí? Porque, claro, si tú quieres hacer una previsión de futuro, intentarás que sea claro, que puedas decir, pues ocurrirá esto y será antecedido por esto y las señales serán estas. No, 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 no. Y este es el gran problema de los textos de Nostradamus. Muchos de los textos con los que tenemos que trabajar actualmente son los textos traducidos por la familia von Brunne, que fueron quizás los que se dedicaron de una forma más, digamos, padre e hijo en sucesión a ordenar y a intentar poner una traducción a todo esto, pero todo y así los textos son de un críptico prácticamente impenetrable, son laberínticos. Y entonces, pues claro, fui intentando, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Primero, ya había topado con los signos, los sellos de Salomón en la misteriosa villa de Alet, de la que hablaremos, porque es uno de los lugares que yo creo que es uno de los conectivos para entender todo lo de Nostradamus. Y entonces, pues, empezamos a trabajar un poquitín en este tema y empezamos a descubrir textos, especialmente, él escribe una especie de testamento a su hijo César, en el cual se pone de manifiesto que todos los ancestros, la familia, abuelos, tatarabuelos, padres de Miquel de Nostradama, pues eran judíos de una tribu especial, que es la tribu de Issachar. Y la tribu de Issachar, que no es la de Efraín, ni la de Benjamín, ni de no sé qué, Aarón, los que sean, qué, digamos, peculiaridad tenía respecto a las otras tribus digamos, del reino de Judá. Y es que eran la tribu de los conectores, de los oráculos. Estos son los que de alguna forma eran los que cuando había un problema en el destino o en, digamos, o más, digamos, de que afectaba al grupo étnico, era importante, no hacían de predictores, digamos, como de astrólogos particulares. Estos son los que entraban en una forma de trance o que tenían algún tipo de don que les permitía conectar con el futuro. Y por lo tanto ya nos encontramos con un primer paso asegurado, que es que este niño, que era un niño judío, en lugar de irse a dedicar a tirar piedras a los gorriones, a los campos de Saint-Rémy, pues era un niño que, como que ya tenía el don, sus padres y sus abuelos lo fueron conduciendo hacia el conocimiento cabalístico desde su más tierna infancia. Y aquí hago un punto y aparte, porque claro, dentro del conocimiento cabalístico, que está, ya sabes que la numerología, la gematría, etcétera, etcétera, hay otra cosa muy importante, que es el conocimiento de los sistemas de codificación de los textos. Esto, cuando estudié pues, todo el tema de los pergaminos de Qumran para la publicación de mi libro de los esenios que tú has citado, pues ya aparecieron pues, las primeras traducciones, eran muy complejas y muchos autores o paleógrafos o epigrafistas se dieron cuenta de que había un sistema críptico para que no se pudiera entrar de una forma total dentro del significado de los textos. Uno de ellos muy importante fue Hugh Schonfield, que fue el primero que dijo, mire, utilicé uno de los códigos cabalísticos más importantes, que es el código Atbash. Son 22 letras, las 11 del principio, las 11 del final, cambiadas de orden. Y entonces, claro, uno tiene que leerlo, ¿me entiendes?, con letras cambiadas de orden. Pero si uno lo pone en el orden, digamos, alfabético, digamos, la secuencia,
digamos, de los signos normales, entonces es cuando se puede leer en claro. Él utilizó mucho el código Advanced, hizo unas traducciones, digamos, o unas exposiciones de los contenidos de los pergaminos de Qumran, mucho, incluso más avanzadas que los propios paleógrafos que estaban trabajando digamos, en el Museo Rockefeller de Jerusalén en aquellos momentos, con aquellos hallazgos, excepto de nuestro querido John Marco Allegro, que Hombre. fue, digamos, la oveja negra del grupo y que tendrá mucho que ver con algunas de las cosas que le ocurrirán a Nostradamus, ¿no? Pero claro, no lo tendrá que ver el Marco Allegro desde el siglo XX hacia Nostradamus, sino que ahí se van a encontrar dos procesos de investigación en los cuales va a fracasar Marco Allegro, por los motivos que explico perfectamente en mi libro, y que Nostradamus, digamos, apadrinado por un grupo de cabalistas, digamos, muy selectos, va a poder penetrar en el conocimiento de todo esto de aquí. Y entonces, te quería preguntar, ¿tú cuál crees que era la intención de Nostradamus a la hora de confeccionar lo que nos ha llegado hasta el día de hoy? ¿Crees que él cómo se presentaba? Sí. A ver, el tema es muy complejo y el texto del libro ya ves que está muy, muy sintetizado, pero que da una explicación y, digamos, una coherencia a todo ello, ¿no? Porque, claro, ¿qué sentido tiene hacer unos textos que todo el mundo puede leer pero que nadie puede comprender? Salve que haya alguienes que tengan la forma de desencriptar y descodificar. Exacto, que tengan el código, digamos, para desencriptar, ¿no? Claro, si vamos un poco a la historia de su familia, que ya hemos dicho que pertenecían a esta tribu de Issachar, pues resulta que los padres de los abuelos, por las ambas partes, la materna y paterna, eran cabalistas experimentados, herboristas muy adelantados, médicos y hombres con sentido de la predicción muy ligados a las cortes, digamos, de aquellos momentos, aristócratas de Francia, especialmente a la corte de René d'Anjou, que fue rey de Nápoles y de Jerusalén, René d'Anjou, y de su hijo Juan II, que fue duque de Calabria y de Lorena. Y aquí empezamos a encontrarnos, ¿me entiendes?, cómo se van hilando los temas. Hombres muy importantes con conocimientos científicos, porque la cábala no es otra cosa que una ciencia, digamos, de alta matemática. Por eso es tan difícil. Hay mucha gente que dice, no, sí, a mí me gusta mucho la cábala, no sé qué, no sé cuántos. No, perdona. Esto es para niveles estratosféricos. La cábala no son 4 sumas ni 4 gilipolleces. No, niveles estratosféricos. Bueno, hay que recordar lo que yo he dicho muchas veces, que el pobre Miguel Ángel, encontrándose con la imposibilidad de poder diseñar y poder calcular las cargas para la cúpula del Vaticano, que tenía que finalizar la obra con una cúpula gigante, que tenía que superar la del Panteón de Agripa, que tampoco había sido superada. Y entonces, pues él se retira 3 años en la Judeca, en Venecia, con los cabalistas. Pero es para conseguir el cálculo. Y esa cúpula inmensa, todos los que habéis estado allí, eso afortunadamente no se cae. Incluso, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, que volaban las bombas muy cerca. Y entonces, Venecia, perdona, ciudad que Olga y tú conocéis muy bien, porque vosotros habéis estado en zonas, además, poco abiertas al público, Claro, vamos al detalle, porque, bueno, a ver, Venecia es una ciudad muy misteriosa y es misteriosa por muchas razones. El cristal, ¿no? Todas estas cosas. Claro, pero los cristales taquiónicos, digamos, la energía taquiónica, digamos, la primera energía taquiónica, la síntesis de los silicatos para conseguir atrapar la energía taquiónica, que en otro campo, los vitrales de algunas catedrales están realizadas con digamos, la misma técnica, y por eso es tan difícil reparar vitrales. Bueno, en estos momentos ya han renunciado a querer hacer nada que se parezca
a lo que había en aquellos tiempos. Pero en Murano se conservaban unos secretos importantes sobre la fusión, la cantidad y la forma de distintos silicatos que eran los que, digamos, tenían la capacidad de atraer o de filtrar y convertir una luz en energía taquiónica. Y esto es muy importante. Y esto es uno de los grandes secretos de Venecia. Los otros grandes secretos de Venecia son las máquinas del tiempo. Esto algún día ya hablaremos, ¿no? Hablaremos, sí. De toda esta historia. Y claro, pues Olga y yo perseguíamos todo esto y otras cosas. Fue sede de una orden ultra secretísima, que era la Orden Burcintoro, que era la galera o la super góndola, por decirlo de alguna forma, era un gran barco veneciano, que era donde cuando las fiestas venecianas, que salían todas las góndolas al Gran Canal, el Dux y la gente más cercana, digamos, al gobierno de la ciudad de Venecia, viajaban en el barco, se llamaba Burcintoro. Y entonces, por eso, la orden Burcintoro eran todos los que iban en el barco. Estos pertenecían a una orden secreta y que más adelante dio origen a otra orden muy misteriosa que se llama Causa Nostra, no Cosa Nostra como los sicilianos, sino se llama Causa Nostra. Pero esto lo hablamos en otro momento porque dejamos a Nostradamus aparcado en los canales de Venecia. Y entonces, pues, el tema es el siguiente. No os voy a explicar cómo él consigue, porque él lo que hace es, de alguna forma, viajar a los lugares donde puede conseguir y aumentar. Sí que tiene unas capacidades conectivas, pero son fragmentadas. O sea, puede ver en un momento determinado que hay una mujer que apuñala a un rey por la espalda, pero no sabe qué rey es, ni qué mujer es, ni en qué zona Ni cuándo, ni nada. Sí. será. Entonces él empieza, yo creo que sus propios ancestros, estos grandes cabalistas, que le hacen conectar con otros cabalistas. Y después hay otra cosa que es muy importante, que creo que su primer contacto con un sistema de predicción ya hecho es con algo que no comento en el libro porque no tengo el hilo conductor, pero que creo que con toda seguridad él debió tocar, que son las profecías de San Cesario de Arles. Hay que recordar que Salon-en-Provence, Saint-Rémy, están, digamos, cerca de la desembocadura del Ródano y más arriba está la ciudad de Arles, ¿no? Y entonces este hombre llegó a profetizar, que he comentado en algún momento en algún otro programa, llegó a profetizar la destrucción de Jerusalén en unos años muy avanzados y que una bola de fuego muy grande consumiría la ciudad. Vamos a suponer una bombita de estas del uranio enriquecido. O sea, está muy al día, estamos en la moda en este momento. Exacto. Además, bueno, no quiero adelantar nada del contenido del libro, por supuesto, pero Nostradamus está bastante familiarizado con las bibliotecas de los monasterios y todo este tipo de cosas. Yo creo que lo primero que él se tropezó fue con lo de las profecías estas y pensó que habría libros y legajos antiguos en donde estaban las bibliotecas más importantes, claro, en los monasterios. Pero cómo él entra a esta mecánica de voy a buscar, encuentro, entonces copio, ¿me entiendes? O tomo prestado, por llamarlo de alguna forma, y cambio de sitio, para buscar un lugar más cómodo para consultar y todo esto. Claro, el gran problema de todo esto es que también el origen de Nostradamus, de una forma, digamos, como mecánica, se dice Saint-Rémy, Salon-en-Provence. Y claro, sí que es cierto que su padre, que se llamaba Jaume Nostradama, porque los abuelos ya se habían cristianizado solo por tener una pantalla de protección contra la Inquisición. Pero hemos de recordar una cosa muy importante. Estamos hablando que donde se está moviendo esta gente es lo que se llamó el Principado Judío de la Septimania, o el Principado de Narbona, que iba desde Narbona a Barcelona, que en un momento determinado, cuando los romanos, el imperio empieza a decaer y los visigodos y los francos empiezan a hacer presión contra
el imperio y por otra parte los musulmanes ya empiezan también de alguna forma a calentar motores, pues resulta que hay una zona que los visigodos no pueden con ella y los romanos tampoco, y con que hay una población de judía que después de la diáspora, después del 70 de la destrucción del Templo de Jerusalén y la expulsión de los judíos de la zona, hay muchos que van a esta zona y se asientan en esta zona. Entonces le piden a los judíos si realmente pueden organizar aquello. Y entonces les dan un estatus, digamos, de principado que ellos se llaman, curiosamente, Nasir. Son los Nasirs, de Narbona. Y entonces ahí, durante mucho tiempo, tienen un poder y en realidad los que estructuran la sociedad provenzal-occitana en gran parte son estos, digamos, funcionarios, vamos a llamarlo, judíos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ahí aprenden que el poder puede ser conquistado por muchos medios. Y entonces, claro, pasará desde los siglos primeros de la cristiandad hasta el año 1500 o 1400, donde todo ese poder ha sido ido retirando y los condados y los ducados han vuelto a coger el poder del territorio, pero ellos ya han sabido cómo infiltrarse. Y esa es la razón por la que los abuelos de Miquel de Nostradama estaban en la corte de Anjou, en la corte de Calabria-Lorena, que bueno, lo de Calabria tiene un hilo conductor en todo el libro muy importante. Estaban perfectamente situados en focos donde se decidían Claro. cuestiones, etcétera. Claro. Entonces, muchos, ahora volviendo un poquitín, pues el tema es tan complejo que iremos avanzando adelante atrás y aparte os despisto un poco para no explicaros el libro, para que después podáis comprarlo, naturalmente, despistar un poco. Entonces, hay algo muy importante aquí, y es que se ha hablado siempre si Nostradamus pertenecía a la incipiente masonería, porque claro, después de la extinción de los templarios todo pasó a las órdenes secretas, le maçon, los albañiles, los que sabían construir, los que hacían catedrales y no se les caían, los que hacían palacios y no se les caían, porque tenían toda la ciencia matemática cabalística aprendida. Y entonces, dentro de esta sociedad, cuando digamos, el poder, a decirlo con cariño, el poder de los judíos, que había sido quizás en un momento determinado excesivamente con ganas de cubrir a las otras capas étnicas, había tenido que seguirse retirando y la Inquisición iba teniendo, digamos, un papel que no pequeño, porque llega hasta siglos XIV, XV, XVI con mucho poder todavía la Inquisición, ¿no? Y entonces, pues claro, las comunidades judías conservaban, digamos, la infiltración en el poder de una forma secreta y del cómo hacer. Y Nostradamus, yo creo que es uno de las conclusiones finales que yo aporto en el libro, fue uno de los proactivos del camino a la sinarquía, al poder mundial. Y entonces hay muchos autores que también se dieron cuenta, como Gerard de Sede. Gerard de Sede fue un autor sobre todo el tema, todo el misterio occitano y provenzal muy prolífico. Y él es el primero que da el punto de partida para decir, no, este señor, ¿me entiendes?, fue el gran promotor del camino hacia la sinarquía de una forma ordenada. Cuéntanos un poco más, para que la audiencia sepa un poco de qué hablamos, el tema de la sinarquía. Es decir, esto no, pero me refiero para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? O sea, el tema de la sinarquía es una cosa que se comenta a veces, digamos, no con este nombre, ¿no? Pero sí que se habla de otras maneras, ¿no? Bueno, se llama el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, claro. O la Agenda claro. 2030, por decirlo, Exactamente. digamos, en el lenguaje coloquial de ahora. En aquel tiempo sí que se pensó que, primero, una raza elegida, ahora volvemos un poquitín pues, al tema que supuestamente nace en la Judea prerromana, ¿no? O sea, que una raza elegida tendría digamos, el derecho divino de gobernar sobre los otros pueblos, ¿no? Esto
Si vamos a, digamos, a escritos básicos de la Biblia, pues ahí lo tenemos todo expuesto y no hace falta que le demos más vueltas, ¿no? De Y luego. eso es lo que queda en las élites farisaicas, los celotes, todos los sicarios, todas, digamos, las estructuras político-militares que de alguna forma convivieron debajo del poder de los Ptolomeos, de los Seleucidas y finalmente de los romanos, y que luego fueron exportadas a los lugares de la diáspora. Y uno de los lugares de asentamiento más importante fue toda esta zona, ¿no? Toda la zona entre Cam, yo diría, y Arc de Bará, casi hasta Tarragona, ¿no? Bueno, Tarragona también tiene un call muy importante, ¿no? O sea, podríamos decir que Nostradamus es una especie. La voy a soltar si quieres. Si es una butad, me lo dices, ¿eh? ¿Podríamos decir que Nostradamus es una especie de precursor de Theodor Herzl? Clarísimamente. Bueno, en realidad él fue el mensajero. El mensajero. Claro, porque claro, vamos a ver otra cosa. Tú coges un texto, vamos a imaginar, ¿no? Cogemos unas centurias, ¿no? Pom, 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 y las ponemos en la mesa. Pero las originales, nada de traducciones más o menos, ¿sabes? Aquello de, vamos a imaginarnos que esto quiere decir, o claro, si es en griego, se podría aplicar de la forma que sería coherente. No, vamos a ver. Si tú tienes una serie de textos en los cuales hay griego, latín y provenzal, básicamente, y el francés, porque vamos a ver, el griego y el latín en aquellos momentos todos los universitarios y todos los intelectuales de la época hablaban el griego y el latín correctamente. Claro. Él, aunque fallido y fracasado, por 2 veces intentó la carrera de medicina, primero en Avignon y después en Montpellier. Lo explicas en el libro muy bien, sí. Claro, el pobre chico llega, sabe de todo de herboristería, sabe la medicina secreta cabalística y claro, choca con todos los demás. Al final lo meten a la calle por 2 veces, ¿no? Y en cambio, en ese sentido es un tío genial, ¿eh? Porque hay cosas de Nostradamus que hemos de ver en su tiempo que son absolutamente geniales, entre otras la gestión de la pandemia de aquel tiempo que fue la peste negra, ¿no? La peste bubónica. Pero quiero decir, tú coges esos textos y entonces en lugar de intentar traducir todas las mezclas en cada centuria, coges una palabra griega de aquí y una palabra griega de la siguiente centuria y otra palabra griega de la siguiente centuria. Y 2 centurias más allá hay una frase en griego. Lo juntas todo y lo mismo es un mensaje secreto. Y en ese sentido sí que tiene una relación con los tiempos. Esto es lo que me parece más importante y más misterioso de Nostradamus. Que pudiera haber sido capaz esta mente privilegiada de la tribu de Issachar de emitir mensajes que fueran interpretados en su tiempo. Claro, hay mucha gente que dice, el incendio de la ciudad de Londres está en las cuartetas de Nostradamus. ¿Y si fuera un mensaje para que en un momento determinado se incendiara? Una orden. Exacto. ¿Sabes? ¿Sabes? Y entonces hay aquí una serie de cosas. Si tú coges las palabras en provenzal, lo mismo con las palabras en provenzal, las unido y tienes otra línea discursiva. Y también yo creo que hay como capas de información, ¿eh? O sea, que el sistema de desencriptación de Nostradamus tiene que ser muy complejo, porque repito que todo está mezclado con códigos secretos, ¿eh? Hemos mencionado el código Atbash, muchos de vosotros habéis oído hablar del código secreto de la Biblia, que no sé qué, que no sé cuántos, que también mencionamos un poquitín aquí. Es decir, ellos eran unos artífices en ocultar a las mentes profanas lo que no querían que supieran, punto. Y estaban allí, en claras, escritas, y nadie sabía lo que realmente quería decir. Hay otro maestro de esto que no tiene nada que ver y que es muy importante, que se llamó Richard Wagner. Y eso quizás lo hablamos otro día. Exacto. Porque hay muchos textos de sus óperas que dices, oye, pero qué facilón, pero qué frases más facilonas. Este tío que era un genio de la orquestación, de la música, de la, digamos, la concepción del espectáculo total en aquel tiempo. Luego
las frases que se van diciendo entre ellos son como un poco tontitas. Y no, allí hay códigos secretos también. Pero bueno, eso será en otro momento. Y claro, eso es lo que lo maravilloso de todo eso es que esto, con algunas claves, que es lo que yo creo que él entrega a su hijo César, cuando le dice que no le puede explicar ni se lo puede escribir, que solo a través del don, pero el don puede ser lo que tú naces y lo que tu generación, digamos, tus generadores genéticos te van a entregar, que es lo mismo que le pasó a él. Porque que es el primer paso que hace Nostradamus y que es algo que quiero comentaros porque muchos de vosotros podéis, de alguna forma, ir a conectar a algún sitio donde no va nadie a conectar. Y es lo siguiente. La línea de la madre de Nostradamus, Rainiera de Saint-Remy, de Saint-Remeix, que se decía en provenzal, eran de la zona. Pero digamos, los padres del padre procedían de la zona de Carcassonne. Y esto ha habido una serie de investigadores que son los que nos han permitido conectar un poquitín lo que ahora os voy a decir, ¿no? Y en la zona de Carcassonne había durante mucho tiempo la famosa menorá que se llevó Tito del Templo de Jerusalén y que después Alarico, cuando vacía las arcas del Imperio Romano y la ciudad de Roma de todo lo que tenía brillo de oro, de plata, se lleva, que hay mucha gente que dice que se enterró el tesoro en Calabria. Calabria vuelve a salir y saldrá mucho más, Calabria, pero que en realidad lo envía a los Pirineos. Hay un lugar cerca de Carcassonne que se llama la montaña de Alaric y que aquí supuestamente durante un tiempo residió ese material que Tito se había llevado de Jerusalén y Alarico de Roma. Y esa menorá sabemos que durante un tiempo estaba ocultada en Carcassonne, porque en Carcassonne también había un grupo de cabalistas secretos. Pero ¿dónde estaba la fuente del poder de estos cabalistas secretos? Muy oculta, muy oculta. Más allá, yendo hacia lo que es ahora, digamos, el Lourdes, ¿no? La peregrinación de todos los esotéricos del mundo, a Rennes-le-Château, allí en la montaña, no sé qué, Berenguer-Saunière y tal, y todo esto. Y pasando por ahí, siguiendo el río Aude, se pasa por un pueblecito que se llama Alet, y que es el pueblo, la villa, en la cual Olga y yo descubrimos primero, ¿sabes?, totalmente sorprendidos, los sellos de Salomón allí a la vista. Y la familia de Nostradamus era originaria de esta zona. ¿Por qué esta zona? Por dos cosas. Primero, una abadía benedictina, que ahora hablaremos el por qué, una selva impenetrable, que todavía se conserva esa masa forestal, lo que se llama el estrecho de Alet. Es un bosque absolutamente impenetrable en el que hay todo, o sea, es el supermercado maravilloso para todos los herboristas y sobre todo para todos los conocedores de la herboristería oculta, de los psicoactivos y de los potenciadores de la vida. Y ahí, en ese bosque, había todo lo que tú quisieras. Pero aparte de la comunidad judía que vivía allí, donde está representada también la casa de Nostradamus, hay dos casas que habían sido, y probablemente otras, porque era una familia judía que vivía, una comunidad judía que vivía allí. Pero al lado había una abadía benedictina de las más antiguas, construida en el siglo IX. Y por la misma razón, los benedictinos, ya sabes que todos eran grandes herboristas, todos recordamos los grandes licores cordiales de las abadías benedictinas y bueno, y algunas cervezas también, que también hemos de ponernos al día en el tema. Hablaremos del monasterio de Orval en Bélgica, que hacen una cerveza imbatible. Y estas dos comunidades se van a relacionar mucho, porque los benedictinos, con sus bibliotecas y legajos antiquísimos que habían traído
entre los cuales ya había un sistema de predicción con el que va a topar el joven Nostradamus y que será, digamos, su primera, entre comillas, inspiración. Y los cabalistas judíos tienen una relación muy próxima, como ocurrirá en todos los monasterios medievales. Y también hemos de pensar que, sobre todo en España, muchos de los grandes personajes, incluso santos, de las órdenes monásticas eran judíos conversos. Y algunos creadores de alguna nueva orden, como Ignacio Recalde, también era judío converso. Entonces, quiero decirte, la relación entre ambos es absolutamente cordial. Entonces, claro, llega Nostradamus allí y ¡buah!, encuentra delante, pues nada, el futuro. Una biblioteca tremenda, un laboratorio espectacular, donde seguirá aprendiendo la botánica oculta, esa botánica que será la que le ayudará de una forma totalmente incomprensible para los médicos de la época y para muchos médicos que después han seguido a controlar la peste en muchas de las villas afectadas por la peste bubónica, que nosotros, si queréis, entraremos un poco en el detalle de cómo lo hizo, porque el tema es apasionante. Pero vamos a centrarnos en esa villa de Alet, porque aparte allí va a descubrir varias cosas. Primero, que las aguas tienen un poder extrañamente curativo para la piel, porque las aguas son ligeramente radioactivas. 2, que hay una misteriosa mina de caolín, y descubrirá que esa arcilla blanca pura también es un sistema de curación, porque estamos pensando que en aquellas épocas la peste bubónica prácticamente se reventaban los ganglios y había unas llagas abiertas purulentas y la gente moría de unas infecciones tremendas. Y claro, uno de los grandes, digamos, vestigios de que se había pasado la peste son las cicatrices horrendas. Y claro, él empezó a descubrir un sistema curativo importantísimo, la arcilla y las aguas irradiadas. Pero luego me preguntaréis, ¿pero esas aguas irradiadas porque había una fuente de uranio o no sé qué? No, eso tiene otro origen, que por eso en mi libro hay dos capítulos que están dedicados al oro templario, al tesoro del temple, porque el tesoro del temple también tendrá una relación con todo eso. Y él, allí, con su familia, que ya tiene el nombre cristianizado de Miquel de Nostradama, recibirá la iniciación y será admitido entre los custodios secretos de los secretos de Alet, y se le va a dar un nombre único, que es Nostradamus, que es por una parte femenino, nostra, y por la otra, en el lugar de dama, damus, que es masculino, y que quiere decir que el iniciado ya ha comprendido y ha integrado las dos polaridades que están en el cuerpo humano, cosa que la cábala mística también describe de una forma muy correcta, ¿no? Pero se le da ese nombre, como otros grandes intelectuales han tenido nombres, digamos, de alguna forma cambiados, en los cuales se representa, digamos, la unión de esa polaridad, como el filósofo español Miguel de Unamuno. Y entonces ahí él va a tener ese conocimiento, y ese conocimiento es el que le va a abrir las puertas de muchos otros lugares. Entonces, la villa de Alet que podéis visitar, y también podéis visitar con suerte la casa de Nostradamus, digamos, oficial, y después otra casa de Nostradamus que hay más alejada. ¿Qué tiene de especial esa villa de Alet y que puede ser algo significativo para cuando visitéis la zona? Primero, el nombre. El nombre Alet se ha especulado de todas formas, ¿no? En hebreo, Dalet quiere decir la puerta, y efectivamente es un recinto amurallado que, como todos los recintos amurallados, tiene una puerta, ¿no? Hay otras inscripciones que mencionan a la villa como Pagus Electensis o Electa, o sea, el lugar elegido. Incluso hay autores que han dicho, bueno, esto podría ser también venir del griego, porque ya estamos con las mezclas estas nostrámicas, que sería aletheia, que es la verdad.
Y entonces yo digo, quizás la significación son, como he sugerido en los viajes, digamos, entre palabras en los textos de Nostradamus, uniendo las tres significaciones, entenderemos qué es lo que hay allí. La puerta elegida de la verdad. Y entonces, claro, me dice, bueno, ¿y qué verdad? Bueno, para entrar en la descripción del Alet mágico, yo creo que necesitaremos bastante más tiempo porque hemos de volver al oro templario. Yo creo que quizás otro día que tengas un hueco, podríamos darle metes y entonces unir las dos cosas, ¿no? Por supuesto. Pero, dime. Después es que hay tres cosas que son muy importantes aquí. Porque, claro, ese lugar elegido, bueno, ya sabemos que la montaña de Alarico, que Alarico envió pues su tesoro allí que se guardara y tal, y todo esto que hemos comentado. Y sabemos que hay esta comunidad judía, pero alrededor de este pequeño pueblecito que tiene su encanto, o sea, es un poco extraño, está como un poco parado en el tiempo. También os lo advierto. Si bueno, pero es divertido eso, está bien. Si os dan un vaso de agua del grifo, beberla porque seguramente es agua irradiada con efectos curativos porque el agua del balneario durante mucho tiempo se pudo beber, pero el gobierno francés hace ya una decena de años prohibió el consumo del agua de Aleppo. Un traguito de cuando en cuando, lo mismo os volvéis un poquitín así resplandecientes. Y Olga y yo de pronto nos miramos y decimos, a ver, pero no llegamos a ser aquello del noli me tangere. Exacto. Pero ¿qué hay ahí que es mucho más raro de todo lo que pueda ser? Muy cerca hay un pueblecito que se llama Limoges, actualmente en francés se llama Limoux, en el que hay unos subterráneos inmensos que no se sabe qué son esos subterráneos. Y esos subterráneos se descubrieron por casualidad cuando Cliff Prince, que estaba haciendo con Lynn Picknett uno de los libros interesantes que se ha hecho sobre la zona, se llama La Revelación de los Templarios, con su hermano, mientras iba por ahí merodeando, su hermano se cayó en un agujero y entonces tuvieron que venir los bomberos de Limoges y la policía, la gendarmería, a rescatarlo y descubrieron que ahí debajo había unos inmensos subterráneos. Y al lado hay una pequeña basílica que imagino que desgraciadamente la habrán restaurado porque cuando estaba en su estado original había una Virgen Negra espectacular, muy pequeñita, y que se llama Notre Dame de Marseille, que en realidad es Nuestra Señora Nostradama del Mar y Cel. Del Mar y Cel. Porque, ¿por dónde habían venido esta digamos, significación, este nombre? Porque no es de Marsella, sino porque digamos, estirpe sagrada, cuando huye de Judea con el señor que estaba envuelto en la famosa sábana santa de Turín, pues resulta que vienen a este sitio y que vienen por el mar y que son celestes, son seres angélicos, ¿no? Y esta basílica hace alusión a esto. Pero ¿qué más hay al lado para aumentar el tema? Bueno, está rodeado de fortalezas por todas partes. ¿Y por qué? ¿Qué había ahí en ese pueblo? Ahí no hay nadie. En el siguiente pueblo, que es Cuchá, que es donde se hacía el dret de Cuchá, está el castillo, la fortaleza de los duques de la Joyés. En la misma línea, entonces, está el castillo de Serres, o sea, el que cierra, donde está la guardia, y un poco más allá el castillo de las Arcas. Arcas. Et in Arcadia ego. Y más allá está el castillo de Custasa, que fue destruido buscando algo, piedra a piedra, y no se encontró, supuestamente. El castillo de Bessus, el castillo de Montalcel, Puja al Cel, y en una colina que Jean Rubén le llamó la colina inspirada, está el famoso Rennes le Château, que es exactamente en occitano
el castillo de la reina, el castell de la reina. Y todo eso ahí, ¿cuántos castillos hemos contado? Montón. Claro. Es decir, ¿qué secreto hay en ese punto? ¿Por qué esa guardia tan absoluta? Tenemos que volver a lo del oro templario para poder explicar cómo viene aquí. Pero mientras tanto, con que hemos mencionado algo por lo que nuestro querido Miquel de Nostradama, ya nombrado y ya ha asumido su nombre Nostradamus, y ha sido señalado como uno de los poseedores, uno de los custodios del secreto, porque allí hay otro secreto. Primero, los esenios, y vuelvo a mi libro de los esenios, en el 100 antes de Jesucristo reciben la expulsión de los seleucidas y de los celotes y tienen que abandonar su aéreo castillo de Qumran encima del Mar Muerto y tienen que dispersarse. Algunos de ellos canalizarán a su espíritu rector y les dice que tienen que ir a las montañas de la luz. Y entonces las montañas de la luz en aquel tiempo solo existían unas montañas que pudieran ser llamadas así por los griegos que ya habían visitado la zona y que les llamaron las Piros Neos, las montañas del fuego nuevo. Y entonces ellos cogerán, atravesarán el Mediterráneo y van a crear una ruta sagrada que después seguirán María Magdalena, su marido, sus niños y hermanos y todos sus seguidores, y después será la misma ruta que los templarios van a usar para llevar todo lo que van a sacar del templo de Salomón en 9 años. Y todo eso, esa vía, que es una vía sagrada, esa vía es de alguna forma un camino iniciático. Y ese camino iniciático sale de las costas de Judea y va por cabotaje. En aquellos tiempos el Mediterráneo quizás era un mar más bravío que el que tenemos ahora. Vete a saber ahora si con esto de los geoingeniería climática empiezan a haber tsunamis en Mallorca. Vete a saber, no se lo deseo para nada. Pero en aquel tiempo era de eso, y sobre todo la travesía del Golfo de León, el Sinus Gallicum de los romanos, era muy peligrosa, era un mar bravío. Y entonces van siguiendo siempre el cabotaje. Las costas, siempre muy cerca de la costa. Tampoco hay que minusvalorar la presencia de piratas en aquel tiempo. Claro. Entonces siguen las costas de Creta, de allí atravesarán hasta la punta sur de Sicilia, irán costeando Sicilia hasta llegar al estrecho de Messina y pararán, ¿dónde? En Calabria. Otra vez. En la famosa Calabria, donde los primeros esenios, que son los que están diseñando esta ruta, también van a parar y van a dejar una pequeña comunidad esenia en Calabria. Y luego seguirán por las costas de Córcega y Cerdeña, por cabotaje, y entonces entrarán al Golfo de León y a Narbona, que es en occitano, posteriormente será, digamos, el nombre correcto será la Mar Bona, porque es una zona, digamos, portuaria natural. Y de allí pasarán al interior y entonces irán buscando por estas montañas de la luz hasta llegar a este sitio, el Pagus Electensis, el Dalet, la Puerta, y entonces se van a juntar con las comunidades judías de aquel tiempo. Después, muy bien. Griegas, pero después la estirpe sagrada va a hacer exactamente lo mismo. Los barcos atravesarán una tormenta dispersiva del Golfo de León. Entonces unos se van a derivar hacia la izquierda, irán a parar por encima de Perpiñán y algunos quizás ya pasado el Cap Norfeu entrarán a toparse con las colonias griegas de Rodas, actualmente Rosas, y otros
subirán por el Ródano, llegarán a la desembocadura del Ródano y donde se encontrará seguramente la estirpe sagrada, con lo que ahora hemos conocido con ese pequeño, no sé, es una pequeña rada, una playa muy, muy amplia cerca de la desembocadura del Ródano, que ahora se llama Santas Marías del Mar, donde llega, digamos, la barca o el barco con un problema de timón y sin velas, como que después de pasar la tormenta, allí van a quedarse un tiempo, de alguna forma, restaurando todo esto, y luego entrarán a Narbona, y de Narbona, ¿qué es lo que harán? Subir a las montañas de la Luz, seguirán hacia las montañas del Arico, y allí, entonces, poco a poco, yo creo que cuando expliquemos lo del oro templario, es el momento de acabar de describir todo eso, llegarán otra vez, ¿a dónde? A Alet. O sea, todo va yendo hacia Alet. Y aún nos faltan los templarios para llegar allí. Yo no sé si podríamos dejarlo aquí porque si no, nos vamos a quedar saturados Eso te iba a decir. de geografía mediterránea. Eso te iba a decir. Realmente es una historia fascinante. La hipótesis de tu libro, como siempre, rompedora. Tengo aquí este libro, que además os tengo que decir que, a diferencia de los esenios y el tema del guerrero Aceta y las runas, esta edición es una edición súper cuidada, con unas fotos magníficas, de altísima calidad, que la verdad es que han sido una maravilla. Se nota que se nota tu pericia con el tema de la fotografía. Creo que cualquiera de nuestros espectadores que se haga con un ejemplar va a disfrutar mucho con las fotos, más unas fotos elegidas por ti, ¿no? Y hechas muchas por ti, y que son realmente una maravilla, que ilustran muy bien todo lo que explicas, ¿no? Sepan ustedes que si quieren hacerse con un ejemplar, que es una lectura deliciosa para este mes de agosto. Vamos a poner, como siempre, en la descripción del programa la forma de contactar, porque es la única forma de conseguir uno de estos libros, en la que digo, aparte de lo que explicas, a nivel de fotografía y de información gráfica, hay unas fotos únicas que no se encuentran de todos los lugares por los que estuvo este señor, incluso su propio retrato, ¿no? Es realmente notable el trabajo que has hecho, que habéis hecho, Olga y tú. O sea, que os felicito, sobre todo también por una edición tan cuidada y tan magnífica como la de este libro. Pues muchas gracias por tu aprecio del trabajo que hemos realizado. Y sí que quiero señalar que hay una serie de cosas, de fotografías que están realizadas en las casas de Nostradamus. Sí, por Entre eso, ellas la claro. fotografía de la portada. La fotografía de la portada no es un diseño, no está hecha de un diseñador gráfico ni, digamos, ni ningún artista que se haya inventado este retrato de Nostradamus, sino que está realizado en una de las propias casas de Nostradamus. Y algunos de los muebles, hay fotografías en blanco y negro que se han conseguido gracias a poder estar presentes en estas casas, y algunos documentos muy interesantes. Yo creo que el libro os va a gustar mucho. Y otro día, si tenemos un poco podemos desmarcar un poco y hablamos lo del oro templario, Desde luego. que también es otro de los grandes misterios y que podría dar, pues yo creo, pues un programa también interesante, si tú lo crees conveniente. Por supuesto, ya sabes, como siempre, un placer. Y, señoras y señores, no dejen de hacerse con un ejemplar. Y de qué mejor manera de encarar el nuevo septiembre, pensando en Nostradamus, ¿no? O sea, investigando a este señor, y descubriendo un personaje que realmente es un Nostradamus como nunca nos han contado, ¿no? Es otra forma de verlo, otra forma de plantear esta hipótesis de este personaje tan misterioso y tan extraño, porque es un personaje realmente extraño. Dime. No, que nos falta una cosa muy importante, porque el libro ya tiene, digamos, un recorrido, que es la conexión con la posibilidad de que él se hubiera hecho con unos textos predictivos en Pali, que esto es posible, que ya, si podemos, llegaremos a ello. Por supuesto, por supuesto. Pues ya les digo, señoras y señores, en la descripción del programa encontrarán la forma de hacerse con un ejemplar, si así lo desean.
también de entrar en el grupo de Telegram de Tristán y Olga, en el que pues ponen información magnífica sobre todo tipo de temas súper interesantes y estar un poco al corriente de estas cuestiones. Pero ya les digo, es un libro realmente recomendable y que no yo, vamos, este agosto, porque me lo he leído ya, pero si no, vamos, es un texto magnífico para esta época del año y para un Eso es, muy poco bien. elevar el espíritu. Querido Tristán, muchísimas gracias por haber querido estar una vez más en este tu canal, ya que eres el decano en el Mundo por Montera. Cierto. Y nada, hasta muy pronto, esperamos. Bueno, espero que también sea hasta muy pronto y gracias también a ti, Manuel, por dejar que pueda vertir todos mis conocimientos, ¿no? Que en realidad son, digamos, hipótesis muchas de ellas, ¿eh? Sí. Y sobre Hipótesis todo tus vivencias, tus vivencias. sí, y mis vivencias también. Venga, pues Exactamente. hasta muy pronto y muchas gracias. Hasta muy pronto. Y a ustedes, señoras y señores, lo dicho, encontrarán todo en la descripción del programa. Y mientras tanto, sepan que si quieren ayudar a este canal, pueden suscribirse, darle al me gusta, leer todas las formas de colaboración con el canal que describimos en la descripción del programa y estaremos muy agradecidos. Y muchas gracias por haber conectado una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.